Hola, hola, bienvenidos a una clase más de Desarrollo Humano Integral. El título de la lección es Pablo encarcelado. Cierto día, Pablo y los creyentes iban al lugar de oración en la ciudad de Filipos, que era una colonia romana. Ahí se encontraron con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de los demás gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esta mujer era un agente especial de Satanás y había dado mucha ganancia a sus amos, adivinando. Su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios, a los gobernadores de la ciudad. Recordemos que ellos eran romanos. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Servir a Dios y hacer el bien puede traer oposición y sufrimiento. Sin embargo, debemos estar dispuestos a enfrentar las consecuencias con valentía por obedecer a Dios. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Esto nos enseña que cuando enfrentamos pruebas, en lugar de enfocarnos en el problema, debemos elevar alabanzas y oraciones a Dios, confiando en su poder para actuar. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros, sí, se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí, no hemos huido. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su hogar. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos se bautizaron. Sí, él y toda su casa se bautizaron. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los gobernadores de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero: suelta a esos hombres.
Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los gobernantes o los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan libres. Váyanse, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Entonces Pablo y Silas, además de que eran judíos de nacimiento, tenían también la ciudadanía romana. Ahora, estos gobernantes quieren que nosotros nos vayamos a escondidas. Pablo dijo: de ninguna manera. Ahora que vengan ellos mismos y nos pongan en libertad. Cuando la policía o los soldados dieron el informe a los funcionarios de la ciudad, ellos se asustaron, se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas también eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Y después se fueron a otra ciudad. Más adelante, Pablo fue arrestado y lo iban a matar. Por lo tanto, él apeló a César. Sí, apeló a César y dijo: en verdad, no podemos hacer otra cosa sino más bien que para salvarle la vida, enviarle a Pablo a Roma. Aunque tanto él como Agripa estaban de acuerdo en que no había razón para matar a Pablo o para encarcelarle, así pues decidieron mandar a Pablo junto con otros prisioneros, sí, a mando de un centurión llamado Julio, para que éste le llevase a Roma para comparecer ante César. A Pablo le trataron muy bien, permitieron que fuera acompañado por un amigo llamado Aristarco. Después de navegar todo un día, arribaron a Sidón, donde el centurión permitió a Pablo abandonar el barco, visitar a sus amigos y recibir provisiones de ellos. Por lo visto, a Pablo no se le consideraba como un criminal común o de peligro. Los otros prisioneros sí, ellos habían sido ladrones, criminales, pero Pablo era muy considerado por este centurión que cuidaba a todos los prisioneros en ese barco, que le permitió esas libertades para que él pueda visitar a sus amigos. Nuevamente, el capitán decidió continuar con el viaje. Pablo le aconsejó al capitán y le dijo que no convenía seguir adelante, sino más bien que deben quedarse en esos puertos. Porque le dijo: si continuamos el viaje vamos a perder la carga y posiblemente hasta la vida mismo, porque iba a haber tormentas tras tormenta. Pero al capitán no le pareció buena la idea, así es que ordenó, sí, que nuevamente se ponga en marcha el barco. Como la tormenta seguía con toda su fuerza, entonces, y el barco empezaba ya a querer hundirse, por lo tanto, empezaron a botar toda la carga que había en el barco para que éste pueda flotar. Después de ser llevados por muchos días de un lado al otro, sin poder ver ni el sol ni las estrellas, perdieron todos la esperanza de salir de esta tempestad con vida. Fue en ese momento en el que toda la esperanza se había esfumado que Pablo se paró delante de todos y empezó a darles palabras de ánimo. Y les dijo que aunque se iba a perder la nave, ninguno de ellos perdería la vida. Dios le había mandado un ángel esa noche para hablar con Pablo y le dio palabras de ánimo y le prometió de que él y todos los que estaban en el barco no se iban a ahogar, todos se salvarían. Después de haber estado luchando en alta mar por 15 días, en la noche Pablo animó a todos los que estaban con él y les dijo: coman. Sí, habían pasado 15 días sin alimentarse. Estaba la gente, la tripulación, los prisioneros, todos estaban débiles. Por lo tanto, él les rogó: coman para que tengan fuerzas, pues ni un cabello de su cabeza sí iba a perecer. Al decir esto,
Pablo cogió pan, dio gracias a Dios y empezó a comer, y todos sus compañeros de viaje, animados por el ejemplo de Pablo, hicieron lo mismo que él, y todos comieron y continuaron el viaje. Al amanecer pasaron sobre un bajo en el agua donde se unían dos corrientes y allí encallaron. La popa del barco comenzó a hacerse pedazos por las olas y pronto la nave comenzó a hundirse. En ese momento los soldados quisieron matar a los prisioneros. Sí, bajo la ley romana, los soldados eran responsables por los prisioneros y si alguno escapaba, muchas veces se castigaba al soldado responsable por la muerte, con la muerte, por causa de su negligencia. Pero el centurión salvó a los prisioneros, puesto que quería salvar a Pablo, porque si él mataba a los prisioneros tenía que matar también a Pablo, pero él llegó a querer mucho y a respetar mucho a Pablo. Así es que él consintió en no matarlos. Ordenó que todos brinquen al mar, sí, todos los que sabían nadar y aquellos que no podían hacerlo agarrándose de las tablas o pedazos de la nave para poder flotar y así llegar hasta la playa, porque estaban cerca de la playa. De esta forma, aunque la nave se perdió totalmente, todos llegaron a salvo, tal como había sido dicho por Pablo. Entonces, en esta historia nos enseña la importancia de mantenernos firmes en la fe, cuidar de nuestro bienestar físico y ser una fuente de ánimo y esperanza para los demás, confiando siempre en la soberanía de Dios. Así, queridos estudiantes, hemos finalizado esta historia y les deseo un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase.